Muy buenas tardes, los saludo a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes, el curso de Procedimientos Civiles Especiales. Esta es la clase del 10 de junio del año 2022, y en esta clase lo que vamos a hacer es primero vamos a ver unos anuncios, después vamos a ver un problema con una pregunta que hubo en la prueba, después vamos a ver la tarea, qué opinan ustedes de lo que vimos en la clase pasada y qué soluciones tienen. Y después voy a hacer una pequeña exposición de la modificación que introdujo la ley 21.394 al Código Orgánico Tribunal. ¿Ok? Entonces vamos primero con el anuncio. Bueno, el anuncio es el siguiente, que esto va a quedar grabado en el canal. Ustedes tienen pendientes que se evalúe la cátedra 1, bueno, la cátedra, la nota cátedra y la solemne 2. Entonces, respecto de la solemne 1 y la solemne 2 va a quedar la mejor nota, ¿ok? Es decir, si ustedes tienen en la solemne 1 se sacaron un 7 y en la solemne 2 se sacan un 1, tienen un 7, se repite el 7. Ahora, si en la solemne 2 no se presentan, bueno, ahí voy a tener que promediarla con un 1 o con 0, no sé. O sea, tienen que presentarse, eso no implica que no se vayan a presentar a la solemne 2. ¿Ya? Lo mismo si tienen mala nota en la solemne 1 y tienen una muy buena nota en la solemne 2, la nota mejor, es decir, en este caso la solemne 2, se va a repetir. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a tener una cátedra el próximo viernes y vamos a empezar a las 6 de la tarde, que va a ser por Zoom y oral, respecto del mensaje del Código Procesal Civil, el mensaje del Código Procesal Civil. Los voluntarios van a empezar a las 6 y a las 7 va a ser una lista obligatoria. Lo otro es que vamos a hacer un directo por el canal, que va a quedar grabado de todas formas en el canal, el día miércoles a las 7 de la tarde. El día miércoles a las 7 de la tarde, miércoles 15, vamos a hacer el directo para que ustedes me planteen las dudas respecto del mensaje del Código Procesal Civil. ¿Ok? Porque pueden haber cosas que están en el mensaje y que todavía ustedes no han visto, entonces los puedo orientar respecto de ello. ¿Ya? Esos serían entonces los anuncios. ¿Alguna duda respecto a los anuncios? No, profesor. Ya, ok, sigamos. Vamos a la prueba. Miren, hay una pregunta que la voy a compartir, voy a ver si la puedo compartir. A ver. Ahí está. Que me plantearon esto de, son títulos ejecutivos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, va a haber hay una duda respecto de una de las alternativas. Por ejemplo, el cheque. El cheque está claro que es título ejecutivo porque está en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, número 3. Después viene el acta de avenimiento ante las inspecciones del trabajo. Ahí hubo una duda respecto a un alumno, porque eso lo dijimos en clase. Hubo una clase presencial que me parece, bueno, debe haber sido la primera clase o segunda clase cuando hablamos, primera y segunda clase presencial, porque al principio fueron 3 clases presenciales, parece. Y ahí hablamos de los títulos ejecutivos que no están en el Código de Procedimiento Civil, que una de las características de los títulos ejecutivos es que eran creados por ley, pero no solamente en el Código de Procedimiento Civil existían títulos ejecutivos, sino que en otros cuerpos normativos, como por ejemplo en el Código del Trabajo, a propósito de las actas de avenimiento o de conciliación ante las inspecciones del trabajo, que eso también es título ejecutivo. También los finiquitos también están establecidos en el Código del Trabajo como título ejecutivo. También las facturas, la ley de factura. ¿Ok? Bueno, el avenimiento obviamente sí, la escritura pública por ningún motivo, porque en este caso la escritura pública era una escritura pública en que se reconocía un hijo, y eso no es título ejecutivo, porque yo le había planteado que no toda escritura pública es título ejecutivo. Entonces, la respuesta correcta era la A, B y C, que estaba por acá. Profesor, Sí.
Sí, disculpe, yo justamente soy el que le mandó el correo Usted, electrónico por la ya, duda. Sí, ok. profe, lo que Sí, pasa es que, mire, la duda principalmente es un poco por lo que le comentaba, porque según lo que yo he revisado, incluso por un ordinario que hay, que es el 2073 de 2020 de la misma Dirección del Trabajo, que ya, señala que marca la diferencia entre lo que es el avenimiento, que es el inciso 2 del 464, que ese tiene que pasar por manos del juez, y lo que son las actas. Y de hecho, por lo que son las actas, que incluso se afirma en lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional del 2018, que dice, refiriéndose a las actas de comparendo de conciliación, que se sostiene que tal título otorga sólido soporte y verosimilitud y legitimidad de su contenido, por cuanto además legalmente reconoce su fuerza ejecutiva. Bueno, y entrega todo un parámetro de la explicación justamente del inciso 4 en cuanto a qué hace referencia como actas. Entonces, lo que yo le exponía como duda, profe, es que en sí la pregunta tiende a confundir entre cuando dice acta de avenimiento, porque se supone que lo que yo ejecuto dentro de la inspección es un acuerdo de las partes bajo el concepto de conciliación, pero el avenimiento tiene que saber pasar como por las manos del juez. Entiendo que el concepto del avenimiento va apuntado hacia el acuerdo, pero técnicamente lo que yo aplico dentro de la inspección es un acta de conciliación, un acta de comparendo de conciliación de las partes, porque ahí se supone que la diferencia entre el comparendo y el avenimiento justamente es que uno está relacionado con que el avenimiento es el término del conflicto justamente acordado por las partes, en las cuales los dos se den derechos para terminar un proceso jurídico. sí, Y el efectivamente. otro vendría siendo un Claro. acuerdo. Sí, el problema es que yo cuando lo pasé en clase lo traté como acta o como conciliación, ambas cosas. Entonces, no hay otra forma de referirse a las conciliaciones o avenimientos ante la inspección del trabajo, porque realmente si uno fuera mucho más técnico, uno tendría que decir que es una mediación. ¿Mm? Pero el problema que Sí, se o sea, produce, yo por eso, por lo el menos problema, en mi caso, claro, me causó esa, mm, por la práctica más que nada, porque yo me he llevado hartos trámites en la inspección, entonces finalmente yo lo conozco como acta de sí. conciliación. Bueno, por eso le Y dije acta, bueno, yo lo puse como acta de venimiento, acta de conciliación, pero ¿sabe? Bueno, tiene razón, usted investigó algo más, entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Esa pregunta no la vamos a dejar nula, sino que vamos a hacer algo mejor. La vamos a dejar buena para todos, ¿ya? Todos la tienen muchas buena, gracias, profe. ¿ya? Todos la Muchas van a tener gracias, profe. buena, ¿ya? Así que los que la tienen mala van a tener 4 puntos y los que la tienen buena la tuvieron buena siempre, ¿ya? Muchas Eso yo gracias, creo que profesor. es lo Gracias, más salomónico, profesor. ¿ya? Gracias, gracias. Listo, es lo más salomónico. Ya, entonces ya solucionamos eso. Entonces vamos a lo tercero, que es la tarea. ¿Ah? La tarea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan del caso o no se acuerdan? ¿Los recuerdo? Profesor, yo lo anoté. Ya, lo vamos a recordar. Miren, el asunto es el siguiente. Hay un juicio ordinario. No, realmente no era ordinario, era un juicio sumario, pero da lo mismo porque para el caso no es trascendente si es ordinario o sumario. Ya, hay un juicio en el cual las partes, previo a que se dicte la interlocutoria de prueba, señalan como forma de notificación los correos electrónicos. ¿Ok? Entonces, pasa la etapa de conciliación, eh, es decir, ya se está contestada la demanda, conciliación, y se dicta la interlocutoria de prueba. La interlocutoria de prueba dice, notifíquese por cédula. Días después, al abogado, a uno de los abogados, al que tiene el problema, le llega por correo electrónico la interlocutoria de prueba. Entonces el abogado se confía, porque como dice notifíquese por cédula, entiende que no está notificada todavía la interlocutoria de prueba, que ese correo electrónico que le mandó el tribunal con la interlocutoria de prueba no era una notificación válida. Se confía. Después de 3 semanas,
revisa la interlocutoria de prueba, se da cuenta que hay que agregar un hecho, repone y apela en subsidio. La resolución de esa reposición con apelación en subsidio indica que está fuera de plazo, no al lugar por extemporáneo. Y ahora tenemos el problema de que se encontró notificado, el tribunal entiende que está notificado por el correo electrónico, y ya pasó el término probatorio y no puede rendir prueba tampoco. No solamente tiene el problema de que no puede modificar la interlocutoria de prueba, sino que tampoco puede rendir prueba. Entonces, en lo que compete a ustedes, yo no les voy a preguntar por la vía recursal porque me parece que todavía no lo han visto, pero lo que compete a ustedes, ¿qué opinan ustedes respecto de la aplicación que hizo el juez y la interpretación también que le dio el abogado a los artículos 48 y 49? A ver, ¿qué me pueden decir? Profesor, Sí, José de la Cruz. ¿ya? Lo primero que tiene que ver con el mismo código, ¿cierto? Donde dice que nosotros tenemos que dirigirnos al sentido más corriente y natural de las palabras. ¿Ya? Igual les voy a compartir el Sí. artículo para que lo... Y en el artículo establecemos que existen dos palabras que son las causantes del problema, ¿Mm? ¿cierto? Cuando dice que las resoluciones en que estamos conversando se notifican por el medio de cédula. Esa es la primera cosa. Pero después abajo dice también, ¿cierto? Se puede notificar por medio electrónico. Y el también, si uno hace el análisis RAED, es una palabra que suma, entonces, no es una o, una alternativa o la otra alternativa, sino es una y. Mm. Significa que a la notificación por cédula se le suma la notificación por correo. Entonces, desde mi punto de vista, ese sería lo que habría que enfrentar frente al problema de la notificación. Aunque de la práctica normal uno debería estar atento a las dos. Justamente. ¿Ya? ¿Alguien más puede aportar algo? Profesor, ¿Sí? Ahí está el mira, artículo, ahí está el artículo 48 que genera claro, el problema. en la redacción de la norma legal establece que el juez tiene de alguna manera ambas posibilidades, o Mm. notificar por cédula o por el sistema electrónico, y que finalmente, a pesar de que notifique por cédula, debe registrar en el sistema electrónico la diligencia. Por Mm. ende, si el juez ordenó que fuera por cédula y eso no ocurrió, estaría faltando el tribunal al después dejar como extemporánea la apelación, o sea, Ya, la presentación que hizo el abogado. ya. Porque el magistrado se contradijo, ¿no? Usó una fórmula en el texto de la resolución y actuó de manera distinta. Me da la impresión. Claro, claro. ¿Ya, alguna otra opinión? Profesor, como para seguir Sí. con mi tesis, de nuevo José de la Cruz, Sí. también dice, indica que cierta información nueva se añade a otra ya conocida. O sea, cuando hablamos de también, estamos hablando de que necesariamente era la cédula la que tenía que llegar como primera acción. ¿Ya? Eso. Ya, pero no ven que hay alguna... Claro, al parecer... ¿Ya alguien más tiene que aportar algo? Profe, yo creo que habría que estar a lo que dice la resolución, como dice el compañero José de la Cruz. Si el tribunal ordena notificar por cédula, tendría que ser por cédula, si no, al final de la resolución diría notifíquese por correo electrónico. Ya, ahí hay algo bueno. Miren, del tenor del artículo 48 que ustedes están viendo, pareciera que, bueno, que en este caso la sentencia, la interlocutoria de prueba, se notifica por cédula, con cédula. Después hay un punto seguido. Con todo, esta resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia también se podrán notificar por el tribunal al medio de notificación electrónico, también. Pero dice se podrá, no lo establece como También. Con una todo obligación. claro, con todo se podrán notificar. Miren, eso significa que uno puede notificar por cédula
O sea, que la forma normal es cédula, pero también se puede notificar por correo electrónico. Entonces, lo que yo creo, bueno, para empezar, uno tiene que, siempre cuando hay dos tesis procesales, uno siempre tiene que adscribir a la tesis procesal que es más exigente. Es decir, a la tesis procesal que a uno lo puede dejar sin derechos inmediatamente. Es decir, no a la tesis laxa que puede implicar que puedo ejercer el derecho después. ¿Me entienden? ¿Entienden eso? Siempre hay que pensar Sí, que profesor. lo más exigente es lo que vale, para que no se produzcan estas situaciones. Ahora, el artículo es un poquito equívoco, porque dice se puede notificar de una forma o se puede notificar de otra, u otra. indistintamente. Pero para que yo esté enterado de cómo me van a notificar, debiera señalar la resolución, cómo se va a notificar. Por ejemplo, notifíquese por correo electrónico, debe haber dicho, o notifíquese por cédula, o notifíquese por... De hecho, es un poquito... ¿qué pasaría si ahora se notificara por cédula? Si se notifíquese por cédula. Entonces, complejo el asunto. Yo creo que para evitar estos equívocos, es necesario que la misma resolución señale cómo va a ser notificada esta resolución. Es la única forma de evitar equívocos. Si se notifíquese por cédula, esa será la forma en que deberá ser notificada. Si dice notifíquese por correo electrónico, esa será la forma para ser notificada. Yo creo que eso es quizás lo que le faltó al tribunal para no tener este problema, porque este problema va a tener que ser resuelto por el superior jerárquico, ¿no? Ese es el asunto. Profe, ¿Sí? otro Profesor. alcance, cuando son resoluciones de mero trámite, en el pie de la resolución dice notifíquese por estado diario también. Claro, por ejemplo, efectivamente, cuando son resoluciones de mero trámite, es decir, que no debiera ni siquiera decir cómo se notifican de todas formas para no tener problemas, notifíquese por estado diario. Entonces, el hecho de que el juez haya señalado notifíquese por cédula fue un acto que generó cierta confianza en uno de los litigantes, en este caso en el demandante. Generó la confianza cierta de que se notificara por cédula y que todavía no estaba corriendo el plazo de prueba. Entonces, yo creo que esa podría ser la solución. Ya el problema ya está planteado y tendrá que ser resuelto por el superior jerárquico, por la Corte de Apelaciones, pero bueno, habrá que ver qué se hace. En este caso, lo que debiera hacerse sería un recurso de hecho, porque no se concedió una apelación que según el demandante debió haber sido concedida. ¿Ok? Yo creo que por ahí Profesor, va la cosa. Dígame. yo creo que el tribunal cometió un error al dictar la resolución que diga notifíquese por cédula, por cuanto la modificación de esta ley, la 21.394, dice que puede ser por cédula o por correo electrónico. ¿Mm? Si bien el abogado señaló correo electrónico para tales efectos, el tribunal cometió un error porque creo yo, a mi parecer, tenía que haber dicho notifíquese por cédula a quienes hayan señalado que se notifique notifíquese por correo electrónico quienes hayan señalado correo para tales efectos y por cédula a quienes no lo hayan señalado. Claro, Entonces hay errores del tribunal. justamente, ese también sería otra posibilidad de haber sido más claro. Yo creo que aquí faltó claridad. Pero ahí, en el caso de que no se hubiera señalado correo, al hacer la primera presentación se le exige señalar correo. Ojo, claro, pero eso se exige desde del 10 de noviembre del año pasado. Me parece que este juicio es de antes. Me parece, no estoy seguro. Me parece. Entonces no era necesario que señalaran el correo, lo señalaron antes, pero un poquito antes. Efectivamente, debe haber dicho la resolución, para quienes señalaron el correo, se notifica por correo electrónico y para los que no, por cédula. Claro, efectivamente, también es una forma de aclarar. Yo creo que Profesor, ya... Sí, dígame. y ahí no habría, el abogado no podría alegar un entorpecimiento y el El tribunal problema haberlo acogido o de oficio haber rectificado esa resolución. es que el problema que se produce acá es bien grave porque
para alegar un entorpecimiento, uno tiene que hacerlo dentro de un plazo de 3 días y la nulidad dentro de 5 días desde que tuvo conocimiento. Entonces, él tuvo conocimiento de esa resolución, entonces en ese momento que él le llegó el correo electrónico, él debe haber dicho, aquí está pasando algo. Entonces él debió haber hecho dentro de los 3 días siguientes a eso, los 5 días, pedir la nulidad, etc. Incluso... Perdón. Sí, dígame. Yo creo que igual el abogado cometió también el error de confiarse en eso. Justamente. Tiene que jugar Justamente. todas las cartas, tiene que estar atento. Justamente, hay que elegir la tesis procesal que sea más estricta para no tener estos problemas. Porque incluso el problema no hubiera sido tan grave si lo hubiera hecho dentro de la semana o dentro de los 10 días, porque igual le quedan días de probatorio. Pero ahora no tiene ni siquiera probatorio. Ese es el problema. Dígame. Profesor, en el caso de que el tribunal, o sea, en este caso que la parte agraviada interpusiera recurso de reposición, se sigue adelante con el proceso, ¿cierto? Se dicta sentencia, se podría casar en la forma. Es el otro asunto. Que se debería, claro, pero eso es la materia para el curso que sigue, que son recursos. El problema es que la reposición y la apelación en subsidio, en este caso, no producen efectos suspensivos, la apelación. Entonces esto va a seguir adelante hasta que la Corte lo vea, y actualmente la Corte se está demorando mucho en todo esto. Pero igual uno podría pedir una orden de no innovar para que se paralizara, y generalmente esto se paraliza, o sea, no van a dictar fallo. Pero hay un lío que pudo haberse evitado. Y el tribunal para estudiarlo. Bueno, como es un caso interesante, ustedes le pueden seguir dando vuelta y quizás pueden ver jurisprudencia, si es que hay jurisprudencia al respecto, porque esto es muy nuevo. ¿Ya? Igual el artículo un poquito equívoco, pero el tribunal pecó de ingenuo, o bueno, ¿y qué se le puede pedir también? Pues los tribunales tienen una cantidad de trabajo, entonces seguramente el modelo decía notifíquese por cédula. Bueno, ese era el asunto que quería plantearles y creo que ustedes más o menos lo estuvieron resolviendo adecuadamente. Ya, vamos a ver entonces, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Que no les pase, eso sí. ¿No? Ya. Miren, yo tenía preparada una exposición bastante pequeña de unos 15 o 10 minutos, que es respecto a las modificaciones que hizo la ley 21.394 del Código Orgánico de Tribunales, que es materia que ustedes ya han visto. A ver, el artículo 6 de esta ley 21.394 estableció estas modificaciones al Código Orgánico. La primera modificación es que se creó un artículo 47D. ¿Qué dice este artículo 47D? Habla del funcionamiento excepcional de los tribunales por videoconferencia. Y este funcionamiento excepcional va a estar dado por la propuesta del presidente de la Corte respectiva y aprobada por el Pleno, y el presidente de la Corte Suprema también y aprobado por el Pleno, que tengo entendido que por lo menos en Santiago ya está aprobado el funcionamiento durante un año de manera por videoconferencia. Sin embargo, existen algunas salas presenciales, porque también existe la posibilidad de quien no pueda comparecer por video, que pueda comparecer presencialmente para la vista de las causas. Y en este caso van a aplicar las Cortes los artículos 223 y 223 bis, que ya vimos en la clase pasada respecto de la vista de la causa, es decir, el señalamiento de un medio de comunicación idóneo y obviamente más que nada el tener los antecedentes, o mejor dicho, tener los medios tecnológicos para comparecer. La solicitud de comparecer de manera presencial puede hacerse hasta las 12 del día anterior, a pesar que uno podría ir a comparecer presencialmente a las salas presenciales que hay, por ejemplo, en las Cortes de Apelación, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, lo mismo respecto a la Corte Suprema, que ya les señalé, también lo señala en el artículo 98 bis, este sistema excepcional de funcionamiento por video por razones sanitarias. El artículo 101 bis del Código Orgánico establece una situación bien interesante, que es la posibilidad de que ministros, fiscales judiciales, relatores,
se intercambien entre las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Esto por el atraso que pueden tener unas y otras no. En este caso me imagino, entiendo que la Corte de San Miguel tiene mucho menos trabajo que la de Santiago, entonces en ese caso podrían llegar ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel a ejercer en las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago. También este traslado temporal no va a durar no puede ser menos de 6 meses ni más de un año. Ahora también hay un agregado que no puede ser utilizado este traslado por motivos, digamos, disciplinarios, y que también primero se va a preferir las personas, los ministros y funcionarios que quieran intercambiar de su lugar de trabajo de manera voluntaria, y si no, van a ser elegidos, me imagino, por algún sorteo o alguna otra forma. Bueno, se agrega un título 6 bis al Código Orgánico de Tribunales, en donde lo que se regula es la forma remota de actuación de los juzgados con competencia penal, pero eso no me voy a referir mayormente, solamente voy a decir dos cosas. La primera es que se va a preferir la vía remota, y cuando se prefiere la vía remota, también se va a evaluar por el Tribunal Oral en lo Penal de que no se vulneren principios de debido proceso. Y para ello, generalmente, y desde antes de la vigencia de esta ley, se estaban realizando las llamadas audiencias de factibilidad técnica, en cuanto a si las partes tenían los mecanismos técnicos para realizar la audiencia de juicio oral, o si no postergarla, y también si estaban de acuerdo en realizarla por video. Esa es la audiencia de factibilidad de condiciones, que se le llamaba antes, y actualmente ya quedó establecido en la ley como audiencia de factibilidad. El artículo 300, 304, 300 y 304 dan la posibilidad del Código Orgánico de Tribunales de que los jueces puedan jurar por vía remota también, por video. Al igual que algunos funcionarios judiciales también pueden jurar o prometer por vía remota. El artículo 391, referido a los receptores, se modifica el inciso final del 391 y se regula la siguiente situación: que los receptores de las Cortes de Apelaciones correspondientes al territorio de competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel puedan notificar indistintamente en los territorios de la otra Corte, lo de Santiago en San Miguel, lo de San Miguel en Santiago, indistintamente. Eso es por una parte. Y lo otro, de que entre los territorios de estas Cortes no va a ser necesario ya que se despachen exhortos, que es otra cosa bastante buena también. Entonces, eso también es un avance en cuanto a receptores. Vamos a los notarios. Tenemos el artículo 409, que permite de que actualmente las escrituras públicas puedan ser firmadas por las partes con firmas electrónicas avanzadas. El artículo 516, es decir, sin ir presencialmente a los oficios de los notarios, y el artículo 516 del Código Orgánico de Tribunales reformado permite que actualmente las consignaciones, los depósitos judiciales, puedan ser hechos por transferencia electrónica, cosa que ya se estaba haciendo en el tiempo de la pandemia, pero ahora sí que se estableció como una disposición permanente. Ahora, eso es respecto al Código Orgánico. Esas son las modificaciones básicas al Código Orgánico en lo que nos respecta, que no sea el proceso penal, ni de familia, ni laboral. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿cuál fue el último artículo que dijo respecto de los depósitos? Es el 516. Muchas gracias. 516, inciso final, no, inciso primero, el inciso primero y segundo, de un Código Orgánico actualizado, ¿ya? Profesor, ¿Sí? desde el artículo 223 son todos del Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? No, el 223 y el 223 bis ¿Bis? es ¿Sí? el Código de Procedimiento Civil que regula los alegatos. Ah, ya. Todos los demás son del Código Orgánico, pero el 222 y el 223 bis son del Código de Procedimiento Civil, regula los alegatos por vía telemática. Gracias, Ya vamos a la Ley de Tramitación Electrónica, la 20.886, que también fue tocada, y me parece que lo revisamos en la clase pasada. Pero, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, el artículo 6. El artículo 6
quedó actualmente de la siguiente forma, que es posible que se va a preferir la presentación remota de los documentos, es decir, los documentos que no son electrónicos, uno lo escanea y puede ser presentado electrónicamente, y solamente en caso de objeción va a ser necesario acompañar el documento físico al tribunal. Si ustedes han visto, cuando uno presenta un escrito en la oficina judicial virtual, hay una pestaña que dice si es documento físico, es decir, físico o virtual. Y ahí uno pincha. El artículo 7, que esto también lo vimos en la clase pasada, permite que se pueda autorizar, que se pueda presentar un patrocinio y un mandato judicial con firma electrónica avanzada. Y en el caso de que se presenten el mandato judicial con firma electrónica simple, es decir, la clave única de las personas, en ese caso, como ya les dije, es necesario que para hacer perfecto el mandato, es necesario que se ratifique mediante una videoconferencia por la cual se pueda comprobar la identidad de la persona que firmó con su clave única. Eso ha generado bastantes problemas en todo caso, porque hay que compatibilizar los tiempos de las personas con el tiempo del tribunal, y hay problemas porque actualmente se hace mediante la plataforma Zoom. Hay personas que por algún motivo la plataforma Zoom no les funciona o tampoco pueden configurarla en sus teléfonos, que es lo que más se usa. Ya, eso es la 20.886 que estableció esto de los instrumentos electrónicos y también la firma electrónica avanzada. Ahora, vamos a las disposiciones transitorias de la ley 21.394. Miren, es bastante enredado el sistema de disposiciones transitorias, pero traté de simplificarlo de la siguiente forma. Lo primero que se indica es que las normas más importantes, es decir, de la disposición transitoria de la 2 a la 11, van a regir un año después desde la publicación de esta ley. Es decir, un año después estaríamos hablando del 30 de noviembre del año 2022. ¿Eso qué está significando? De que actualmente, durante este año 2022, durante gran parte de este año 2022, vamos a seguir rigiéndonos por este estado de emergencia que prefiere la vía telemática a la presencial, la vía telemática en todo aspecto, es decir, no solamente en las comparecencias, sino también en las actuaciones judiciales, es decir, incluso más en las quizás reclamos, es decir, todos los medios de contacto que actualmente los abogados y los justiciables van a tener con los tribunales va a ser por vía remota, sea por vía telefónica y por vía de video. Es decir, ya uno no puede ir al juzgado a hacer consultas o a acelerar una causa. ¿Qué más? Claro. Sí, fundamentalmente eso, porque lo demás apunta a lo mismo, que la Corte Suprema durante este año también puede dictar el auto acordado que va a permitir que las partes puedan, y también los abogados, puedan preferir la vía telemática. Eso principalmente. Es decir, actualmente estamos viviendo en un periodo de transición y que sigue siendo el mismo estado de emergencia donde se prefiere la vía telemática sobre lo presencial. Pero como ustedes saben, lo presencial llegó para quedarse. Ahora, igual existen excepciones en las mismas disposiciones transitorias en donde, por ejemplo, los testigos sí tienen que comparecer, los testigos y peritos sí deben comparecer a dependencia del tribunal, salvo algún motivo calificado, bastante calificado. Pero actualmente los jueces están haciendo estas audiencias de testimonial semipresenciales, que se llama, es decir, con los testigos en el juzgado y el receptor en el juzgado, pero los abogados pueden comparecer vía telemática. Eso es lo que le puedo decir respecto de la ley 21.394, lo que respecta al Código Orgánico y a las disposiciones transitorias. La mayoría de las disposiciones transitorias que están en vigencia, digamos, se refieren más que nada al proceso penal. Pero eso todavía no ha sido revisado por ustedes. Eso es lo que les puedo decir. En resumen, durante todo este año se va a preferir la vía telemática, salvo excepciones. Bueno,
¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Sí? No, profesor. ¿Me escucha? Lo escucho, lo escucho. Profesor, es que yo sí tengo una duda A ver. respecto a la prueba. Yo me conecté tarde, entonces ¿Ya? no sé si usted corrigió la prueba junto con los demás compañeros. Se escucha mal. Y si es Se así, escucho mal. si no la corrigió, que le digo que si no la corrigió junto con los otros compañeros, A ver, de nuevo, no la escucho bien. profesor, le pregunto que si es posible revisar la prueba juntos, porque tengo un par de dudas. Pero revisémosla de inmediato, si para eso estamos. De hecho, ya Ya, revisamos una pregunta. Ya, ¿cuál? La revisamos, no me acuerdo cuál era, veamos. La 4, profesor. La 4, la 4. ¿La 4 de alternativas o la 4 de verdadero y La falso? 4 alternativa. Ahí está, ahí estoy compartiendo. Ya. Esa revisamos, la 4, y la 4 la vamos a dejar buena para todos, ¿ya? Porque se presta para algún problema esto de acta de avenimiento ante la inspección del trabajo, porque también puede ser de conciliación, pero bueno, la dejamos mejor buena para todos. Profesor, ¿Ya? entonces se va a modificar la nota del Classroom. ¿Perdón? Entonces se va a modificar la nota del Classroom, o sea, del CGU. Claro, en el caso de que los que las tengan malas, van a tener la buena, y los que la tuvieron buena, bueno, lo siguen teniendo buena. Profesor, y yo tengo la duda con otra pregunta. ¿Cuál? Con Dígame. otra de verdadero y falso. Vamos para La arriba. de que si el juez Vamos para de arriba. oficio... Vamos para arriba, a ver. Claro, si de oficio no puede... Tiene muy mala acuerdo qué conexión, usted número se era. escucha muy mal. Dígame cuál es. Hoy, perdón, profesor, es que... Ahí está. Dígame cuál. No, si estoy con mi... Ahí está, dígame cuál es. Estoy buscando la profesor, pero... Es que estoy compartiendo aquí. No sé si la está viendo. No, si yo lo veo, profesor, Ah, ya. lo que pasa es que yo tengo problemas para ver. Ah, ok. Era uno que decía que el juez de oficio no Ya puede sé cuál es. declarar... Claro, debe ser declarar la la 7. aquí. El plazo de prescripción de una letra de cambio se empieza a contar de su... ¿Esa es o no? No, No, no es esa. Ya. no es. Debe ser La 3. profesor. La 3. En el caso de los cheques, el juez no puede declarar de oficio la prescripción la prescripción, a ver, no, chuta, no. A ver, ahí está. En el caso de los cheques. Ya, en el caso de los cheques, el juez de oficio no puede declarar de oficio la prescripción si el protesto tiene más de 1 año y menos de 3 años. Y usted dice que eso es verdadero, que puede declararlo de oficio. No, porque... ¿Ah? No puede declarar el oficio. Entonces Eso usted dice la usted. puso como falsa. No, pues no puede. En el caso del cheque, no puede declarar de oficio, no puede declarar de oficio. Ah, bien, sí, pues tiene toda la razón, esa es verdadera. Claro, porque en el caso de los cheques, espere. En el caso de los cheques, no, pues. Pero eso no puede. No es falsa, profe. Es si puede de oficio. No, espere, deje que en el caso de los cheques, el juez no puede declarar de oficio, el puesto puede, ya. El juez no puede declarar de oficio la prescripción si el protesto tiene más de 1 año y menos de 3. Pero es falsa, profesor, está bien porque sí puede. No, pero es que lo que pasa es que hubo una modificación a la ley. Sí, profesor, hay una Claro, modificación una ahí modificación a la ley. Y ahora Eso dice, ahora puede. ahora puede, o sea, puede, en el caso del cheque, puede declararla de oficio, puede declarar de oficio si tiene más de 1 año.
Ya, miren, voy a revisarla Por bien. eso, Porque profesor. ahora, no, Por eso, por eso es Está falsa, bien. pues, profe. claro, Está bien, está sí, falsa. claro, es que el problema se Porque produce puede. cuando uno dice, pone las preguntas negativas. ¿Mm? A ver, en el caso de los cheques, el juez no Sí, puede pues, muy declarar de gracioso. oficio si el protesto Usted tiene puso más que de... no puede y es Claro, falso. es falso, porque Porque él puede. puede. Ojo, Está bien como está hecho. pero espere, pero el cheque tiene 1 año. El cheque tiene 1 año y menos de 3. El cheque tiene 1 año. Ya, voy a revisarla y la voy a ver bien porque actualmente la norma dice que el juez puede declarar de oficio la prescripción de los títulos ejecutivos y sin señalar si es de de corta duración de la prescripción o de larga duración. Es decir, si el cheque tiene más de 1 año, podría declararla de oficio. Profesor, lo que yo entendí en clase, que Mm. antes el juez no podía declararla de oficio y había, Claro, habría antes que no podía. modificarla. Ahora Claro, pero puede. ahora puede, entonces Ahora por eso puede. yo Ah, le puse muy bien. ¿Dónde bien. está esa modificación del código? Sí, está en la ley. Revisamos los apuntes, se Sí, cambiaron los sí. apuntes incluso. Está en la ley 21.394. ¿Mm? Pero igual voy a revisar bien Sí, porque porque la a mí estructura... porque yo no me acordaba. Sí, no revisen los apuntes, pero voy a ver bien la estructura de la pregunta porque uno generalmente eso se me puede haber pasado, porque generalmente uno no puede hacer preguntas de forma negativa porque tiende a uno a confundirse, pero la voy a revisar y el miércoles lo vemos, ¿ya? Profe, Ya, Sí. profesor, gracias. una Profesor, pero pregunta. con la modificación es que debe el juez, no es que puede, debe declararla. ¿No es Claro. cierto? Sí, sí. Pero cuando ya está prescrito, ¿m? Y en este caso, si tiene más de 1 año, está prescrito. Claro, pues en el caso de que esté prescrita, Claro. pues debe declararla a él de oficio y no uno solicita la prescripción. Sí, la vamos a revisar, no se preocupe. Profe, una consulta. Dígame. En atención a esa modificación que dice que el juez ahora debe declarar la prescripción, Claro. pero uno de los requisitos de admisibilidad del título ejecutivo es que no se encuentre prescrito, entonces Claro. se podría, sin esa modificación, también se declaraban antes prescritos sin necesidad de darle tramitación. Es que depende. Se alegaba. Depende, porque en el caso de los cheques Pues y claro. de la letra de cambio de los pagarés, cuando tenían, solamente se podía declarar la prescripción cuando tenían más de 3 años, porque como se refería a los juicios, a los de más de 3 años, decían que era más de 3 años, o, claro, más de 3 años. Entonces el cheque entre el año y los 3 años no se podía declarar de oficio. Ese era el asunto. Pero con la modificación, si tiene más de 1 año, sí puede declararla, y debiera declararla de oficio la... Aun cuando sean en una gestión preparatoria para la vía ejecutiva. Ah, pero es que eso es otra cosa. Con la gestión Creo que preparatoria se interrumpe la cheque- prescripción, pero eso es otra cosa. Claro, ¿Mm? porque habría que distinguir entre que si está en la gestión preparatoria o si está en la etapa ejecutiva, porque si está en No, la pero, etapa claro, preparatoria, pero, claro, no estaría perfecto el título. pero siempre las cosas se ven con los elementos que hay, pues, no agregándole Claro, nada nuevo. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, la vamos a revisar. Capaz que hagamos lo mismo que hicimos con la otra pregunta. ¿Ya? ¿Ok? Gracias, profe. Ya pues, que estén muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir. Muchas gracias, profesor. Ya. Vamos a... Ya. Ahí está. Ya. Entonces nos Profesor. estaremos viendo el miércoles, ¿sí? Le quería avisar que yo el miércoles no puedo porque tenemos clase presencial de tributario. Ya. Entonces, avisar de antemano que no voy a estar. Pero si los que no van a estar, manden su consulta al Classroom o al correo, a mi correo electrónico. Y ahí las podemos también ir revisando. ¿Ya? Sí, igual estoy leyendo detalladamente el mensaje. Hagan eso. Así que, pero le aviso para que no me pongan asistente o no piense No, que no me porque interesa.
Sí, eso porque ya, aquí pero, presencial con el profesor claro, Mora. pero como les digo, manden por correo electrónico, manden su consulta, ¿ya? Gracias, profesor. Ya pues, Muchas Profesor, gracias, que profesor. estén muy bien. nos vemos. Nos vemos el Hasta luego, miércoles, profesor. ¿ya? Gracias. Bueno, Buen fin de semana, cuídense. Hasta luego, Gracias. profesor. Chao.